Gracias. Ok, los triángulos semejantes, como les decía, son triángulos que tienen las mismas relaciones entre sus catetos y su hipotenusa, es decir, que tienen las mismas funciones trigonométricas. Y sucede porque aunque tengan diferentes dimensiones, tienen los mismos ángulos. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. No importa la dimensión que sea, porque yo puedo hacer esto y sigue siendo el mismo ángulo, si se dan cuenta. También puedo girarlo así, igual ese ángulo va a ser el mismo. Entonces, eso nos referimos cuando hablamos de triángulos semejantes. ¿Y por qué son tan útiles, especialmente en este tema? Porque nos sirven para relacionar diferentes distancias. Ahorita les voy a mostrar cómo. Si nosotros les damos nombres a estas distancias, por ejemplo aquí que sea A, B y C, y acá le voy a dar, no sé, MNO. Ya. Si nosotros tenemos dos triángulos que son semejantes, es decir, que tienen el mismo ángulo, si tienen el mismo ángulo aquí, también tienen el mismo ángulo acá, ¿no? Por lógica. Si estos dos triángulos son semejantes, significa que sus funciones trigonométricas van a ser las mismas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros hallamos seno de el ángulo theta respecto a este triángulo de acá, ¿cómo sería? Sería A sobre C. De esta manera. Y si nosotros hallamos el seno del triángulo con este de aquí, sería M sobre O, ¿cierto? Pero el seno del ángulo es el mismo. Seno de tita es igual a seno de tita. Por lo tanto, nosotros podemos decir que A sobre C es igual a M sobre O. Y ahí radica la importancia de estos triángulos en este tema de aquí. Porque si nosotros identificamos que tienen el mismo ángulo, significa que la relación entre sus lados va a ser igual. Es decir, que va a ser lo mismo poner A sobre B que M sobre N. Y también C sobre A que O sobre M. Y también C sobre B o O sobre N. Los lados que representan a la hipotenusa, al cateto adyacente y al cateto opuesto, van a tener las mismas relaciones en ambos triángulos. Ese es lo importante en este aspecto. Y en el tema de deformación específicamente, vamos a ver muchos de estos, pero los vamos a ver de esta manera. Si yo introduzco este triangulito acá, uy, no era semejante, ahí, ahora sí. Introduzco este triángulo aquí, obviamente tiene el mismo ángulo, ¿no? El triángulo gris grande tiene el mismo ángulo que el triángulo celeste, porque para empezar empiezan en el mismo punto y con el mismo ángulo. Entonces, así los vamos a ver triángulos dentro de otros más grandes, y entonces vamos a poder relacionar esta dimensión de aquí, la A, con estas más pequeñas.
voy a poner adentro para que se diferencie. Entonces, esa es la idea. Creo que ya hicieron un ejercicio con triángulos semejantes con el ingeniero, así que más o menos deben estar un poco familiarizados. Esto es solamente recordando, porque obviamente esto ya lo habían visto en algún punto. Pero sí, esa es la idea. Recordemos lo importante, no, podríamos usar las funciones trigonométricas, pero es solamente para mostrarles de dónde viene. Lo importante, recuerden, es que A sobre B es lo mismo que M sobre N. Y lo mismo al revés. B sobre A es lo mismo que N sobre M. Ahí está todo el concepto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar esto para que puedan verlo de mejor manera. Aquí tenemos el ejercicio. Dice, cada uno de los eslabones A, B y C, D está hecho de aluminio, con módulo de elasticidad 75 gigapascales y tiene un área de sección transversal de 125 milímetros cuadrados. Si se sabe que soportan el elemento rígido BC, determinen la deflexión en el punto E. Entonces, nos pide que determinemos la deflexión o el desplazamiento de este punto de aquí. Pero ¿por qué se va a desplazar el punto E? Porque los eslabones AB y DC van a tener reacciones o fuerzas que se van a originar a partir de esta fuerza P de 5 kilonewtons. Y esas reacciones van a actuar como cargas en los eslabones y van a producir deformación. Entonces, el eslabón AB se va a deformar. No sabemos si se va a cortar o se va a alargar, ahorita vamos a hablar de eso, pero se va a deformar. Y el eslabón DC igual se va a deformar. Entonces, cuando ambos eslabones se deformen, estos, como aquí están rígidos, en A y en D están rígidos, la deformación va a hacer que tanto el punto B como el punto C se muevan. Y cuando estos dos puntos se muevan, obviamente van a resultar en un movimiento también del punto E. Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuál va a ser ese desplazamiento del punto E? Y ya, ahora sí, así solo viéndolo, sin analizar nada, ¿podrían decirme por lógica más o menos qué creen que va a pasar si los eslabones A, B y D, C se van a cortar o se van a alargar? Recuerden que la fuerza nos la están poniendo en este sentido, ¿no? En el punto E y va para abajo. Entonces, ¿qué va a hacer eso con mis eslabones A, B y D, C? Lo va a alargar. Sí, exactamente. Ambos eslabones van a sufrir una deformación positiva o alargamiento, si lo quieren decir así. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante en el ejercicio. Ahora sí, primero los datos. Dice la sección transversal es de 125 milímetros para ambos eslabones. Entonces aquí lo anoté y ya está convertido a metros para que lo podamos utilizar en la fórmula. Las longitudes, que también las necesitamos para la fórmula de deformación, de ambos son 0.36 metros y el módulo de elasticidad es igual para los dos eslabones y es de 75 gigapascales. O 75 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados. Y ahora sí, la solución. Para los problemas de deformación de este tipo, cuando tenemos así sistemas, lo primero que tenemos que analizar es la estática del ejercicio, para ver qué reacciones se van a generar y así poder determinar recién las deformaciones. Entonces, primero determinemos qué reacción va a haber en AB y en DC. Entonces, aquí yo hice un diagrama de cuerpo libre de la barra BS, que es esa de ahí.
Entonces, por un lado tengo la fuerza P, que es la que se nos aplica, que va a generar reacción en el eslabón AB y una reacción en el eslabón DC. Los sentidos que yo asumí aquí pueden hacerlo en cualquier sentido, pero yo los asumí así, y si nos sale negativo ya sabemos que es el sentido contrario. Entonces, tengo que hallar la fuerza AB y la fuerza de DC. Yo lo voy a hacer con una sumatoria de momentos. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos respecto en el punto B, a ver, vamos haciendo. Respecto al punto B, tendríamos a 0.20 metros la fuerza P, y esto nos genera un momento antihorario. Perdón, horario. Un momento horario. Por lo tanto, es negativo. Y su distancia al punto B es 0.20 metros. Ahora, la fuerza DC, ustedes díganme, ¿genera un momento horario o antihorario con respecto al punto B? Antihorario. Exacto, entonces es positivo. Fuerza DC. Y está a una distancia de 0.20 más 0.44. Sería 0.64 metros. Esto es igual a 0. Y de aquí despejamos la fuerza DC. ¿Cómo quedaría? A ver, díctenme. P por 0.20 sobre 0.64. Así, ¿no? Y P, en realidad, ya lo podemos reemplazar aquí porque sabemos que vale 5 kilonewtons. ¿Cuánto le sale eso en su calculadora? $1562.5. ¿Qué pasó aquí? F de C es 1562.5 newtons. Por otro lado, vamos a hallar la fuerza. Vamos a ponerlo también en kilonewtons, ya que la fuerza P está en kilonewtons. Bueno, es lo mismo. Ahora sí, la fuerza AB la vamos a hallar haciendo sumatoria de fuerzas en el punto C. Exactamente lo mismo que aquí, así que vamos yendo por ahí. ¿Qué tendríamos primero? La fuerza AB a una distancia de 0.64 y me genera un momento horario o antihorario. Horario. Horario, entonces es negativo. Menos fuerza AB por 0.64 metros. Y luego tenemos la fuerza P a una distancia de 0.44 que me genera un momento Antihorario. 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 0.44 metros. Y todo esto tiene que ser igual a 0. De aquí, lo mismo, despejamos la fuerza AB. ¿Y cómo nos quedaría?
quedaría de esta manera. Reemplazo P, que es 5.000 newtons. ¿Y cuánto les queda eso? Tres mil 437,5. Muy bien, 3.437.5 newtons. Ok, entonces estas son nuestras dos fuerzas que se aplican a los eslabones AB y DC y nos generan deformación. Entonces, a partir de estas dos fuerzas ya yo simplemente puedo aplicar mi fórmula de deformación, que ya sabemos cuál es, y hallar cuánto se van a mover el punto B y el punto C. Entonces, eso hacemos. Aquí anoté la fórmula general, que es la deformación, que antes lo manejábamos como cambio de longitud. Pueden también ponerle esta simbología, es lo mismo. Pero para hacer este análisis de desplazamientos y todo eso, prefiero ponerle esta simbología, pero es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que carga por la longitud sobre el área transversal por el módulo de elasticidad. Para la deformación o el alargamiento en AB, va a ser la fuerza AB por la longitud AB sobre el área AB por E. Y lo mismo para la deformación en DC. Entonces vamos reemplazando datos. Entonces, el alargamiento o la deformación en AB va a ser igual. Fuerza AB, la tenemos aquí, 3.437,5 newtons. La longitud de AB es de 0.36 metros. El área es de 1.25 por 10 a la menos 4 metros. Y el módulo de elasticidad, 75 gigapascales, que sería lo mismo poner 75 por 10 a la 9 pascales, o si lo prefieren podemos poner newtons sobre metros cuadrados. Y ahora sí, todo esto nos da la deformación del eslabón AB. ¿Cuánto les da en su calculadora ese resultado? Uno coma 32 por 10 a la menos 4. Ya, está bien. Exactamente, 1.32 por 10 a la menos 4, eso está en metros cuadrados. Y ahora vamos a hacer este otro de aquí. Vamos reemplazando los datos también. Tenemos que la deformación en DC va a ser igual. La fuerza en DC, 1562.5. La longitud es la misma, 0.36 metros. El área también es lo mismo, 1.25 por 10 a la menos 4 metros. Aquí me equivoqué, me faltó metros cuadrados, por eso esto no salió en metros cuadrados. Ahora sí.
cuadrados por 75 gigapascales, es la 75 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. Eso en su calculadora también, ¿cuánto les da? Por favor. Seis por 10 a la menos 5. Eso, muy bien. Y para comodidad, yo lo voy a expresar en milímetros, porque para hacer el análisis que ahorita vamos a hacer, creo que va a ser un poco más cómodo. Entonces aquí me quedaría 0.132 y aquí 0.06. Si lo ponemos más decimales. Ahí nomás. Entonces, ¿qué significa esto? Que el punto B se va a mover hacia abajo, o se va a alargar 0.132 milímetros. Y el punto C se va a mover o se va a alargar 0.06 milímetros. Son distancias muy pero muy pequeñas, así que el análisis que vamos a hacer ahora está exagerado, o sea, estamos exagerando las distancias para ver qué sucede, pero son mínimas. Entonces, lo que sigue es siempre que tengan un sistema en donde los desplazamientos les van a generar que otro punto se mueva, o que quieran saber cómo se va a comportar cualquier punto, tienen que hacer un diagrama de desplazamientos, que es algo así. Como ven, aquí está otra vez la barra BEC. Aquí tenemos la deformación de AB, que va a generar que B se mueva hacia B'. Y la deformación en DC, que va a generar que C se mueva hacia C'. Y como ven, como se observa en esta figura, el hecho de que ambos puntos se muevan me va a hacer que indirectamente el punto E se mueva, ¿no? Lo que les explicaba. Entonces, este es el diagrama que tienen que hacer. Y se van a dar cuenta cómo hacerlo por las distancias que les salgan. A mí me salió AB mucho mayor a DC, por eso en este diagrama AB es mayor. Y como los dos se estiran hacia abajo, este diagrama está así. Entonces tienen que fijarse bien cómo se va a comportar su elemento. Y esta sería la nueva barra deformada. Pero como les dije, el ángulo está exageradísimo, porque las deformaciones son muy pequeñas. Pero para nosotros ver qué sucede, tenemos que hacerlo así. Entonces sería la nueva barra B', E', C'. ¿Y cómo nosotros determinamos esta distancia de aquí? Que esta es la que nos pide el problema en realidad, ¿no? La deformación en E, o la distancia que se mueve el punto E. Si yo solo tengo estas dos de acá, aquí es donde aplicamos, tenemos que ver cómo aplicar para que nos dé un resultado que nos sirva la semejanza de triángulos. Si se dan cuenta, aquí ya se los muestro, hice una pequeña línea segmentada que va desde donde termina la deformación en DC, porque esta línea me genera, si se dan cuenta, me genera dos triángulos rectángulos. Uno más grande, que es este de acá, y uno más pequeño, que va solo hasta el punto E. ¿Y por qué yo trazo esta línea? Porque me va a ayudar a relacionar las distancias. La distancia AB y la DC, para poder ver cuánto me queda en esta deformación E. Entonces aquí ya se los muestro más o menos lo que les explicaba. No tienen que hacer obviamente tantos dibujos. En su cuaderno
Les va a bastar con estos dos y ya se van a dar cuenta. Esto simplemente es para que lo vean. Este es el triángulo más grande y este es el triángulo más pequeño. Que como lo veíamos, son triángulos semejantes, porque tienen el mismo ángulo aquí. Nacen del mismo ángulo. Entonces eso ya es suficiente. Y siempre se les van a dar casos así en este tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que relacionar estas distancias verticales con las distancias horizontales, porque ya las conocemos, son 0,20 y 0,44. Entonces, aplicando lo que les explicaba antes de los triángulos semejantes, vamos a hacer eso. Vamos a ver si se pueden dar cuenta. Entonces, veamos. Tengo que relacionar las dimensiones de este triángulo grande, el rojo, con las de este triángulo pequeño. Y en específico yo voy a relacionar este cateto pequeñito con el grande. Y lo mismo, este cateto pequeñito con el grande. Como les decía, con triángulos semejantes, esta dimensión sobre esta es lo mismo que esta dimensión sobre esta de acá. Eso es lo que vamos a hacer siempre. Y vamos a ver qué dimensión nos conviene relacionar. Entonces, a ver, síganme un poco en esta parte. Esta línea de aquí, del triángulo rojo, el cateto pequeño del triángulo rojo, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo hallo esa distancia? ¿O a qué es igual en términos de las deformaciones? Es igual a la deformación en AB, que es toda esta línea naranja, menos la deformación en DC. ¿Están de acuerdo? Este pequeño cateto lo podemos obtener restando esta deformación más grande menos esta, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, buenísimo. Entonces, es esta deformación, es este cateto, perdón, sobre el cateto más grande, que ya las tenemos, las distancias, ¿no? Es 0,20 más 0,44, entonces es 0,64 metros. Eso respecto al triángulo rojo. Y como veíamos, por triángulos semejantes, eso lo podemos igualar a las mismas dimensiones, pero en el triángulo morado. Entonces, lo mismo, en el triángulo morado, ¿cómo hallamos esta distancia pequeñita de aquí, este cateto pequeño? Recuerden, aquí tengo la deformación de E y aquí tengo la deformación de DC. ¿Cómo hallo esta de acá? Sería la deformación en E, si lo volvemos a ver aquí, la deformación en E menos la deformación en DC.
es lo mismo que hicimos con el triángulo grande, ¿no? Pero ya con esta deformación. Y ahora sí, ¿alguien me dice qué tiene que ir de denominador? ¿0,44? Eso, bienísimo. 0,44. Entonces, es súper básico el concepto, pero tienen que grabárselo bien. Cuando relacionan triángulos semejantes, la relación de cualquier lado con cualquier otro lado es el mismo en ambos triángulos. Entonces, pudieron haberlo puesto al revés, pudieron haberlo puesto 0,64 sobre esto es igual a 0,44 sobre esto. Es lo mismo. Mientras, en ambos triángulos analicemos las mismas cosas. Es decir, el cateto opuesto sobre el adyacente es igual al opuesto sobre el adyacente del otro triángulo. Si hubiéramos analizado la hipotenusa sobre 0,64 es igual a la hipotenusa de este sobre 0,44. Eso es, en ambos triángulos los mismos lados, como les explicaba. Y esta es nuestra igualdad que hemos conseguido por la semejanza de triángulos. Y como ya ven, de aquí es donde podemos conseguir lo que nos pide el problema, porque ya lo conocemos todo lo demás, tenemos las deformaciones en AB y DC, y solo despejamos esta de aquí. Entonces, hagámoslo rápido, que ya se nos va el tiempo. La deformación en E, ahora vamos a despejar menos la deformación en DC, es igual a todo esto por 0,44. Y ahora despejo esto de aquí. Más deformación. Me está yendo por deformación en DC. Ok, entonces esta ya sería nuestra fórmula o nuestra deformación en E despejada. Y ya todo esto lo conocemos. Así que solo es de reemplazar datos. Y vamos a hallar lo que nos pide el problema. Deformación en E, entonces, va a ser igual a deformación en AB, perdón, 0,132 milímetros menos 0,06 milímetros sobre 640 milímetros, vamos a poner todo en milímetros, igual pueden trabajar con metros, pero que todas las dimensiones estén en metros, por 0,440 milímetros, más la deformación en DC es 0,06 milímetros. Y ahora sí, ese sería nuestro resultado. Si alguien puede ayudarme, ¿cuánto les sale? Cero coma 195. 0,195. Entonces la deformación en E nos da 0,1095 milímetros. Muy bien. Y ese es nuestro resultado final, lo que nos pide el ejercicio.